Earth. Revive these. Don't be afraid. Back to the analytic. The monster. And even bullets can't stop him. He's spaceship or something. I saw it. Brilliant. He's a corpse who walks and obeys. Hola. Me ha costado esto, ¿eh? Bueno, que es mi primer directo y no encontraba el botón. Tú no te preocupes, hay un momento de pánico en plan de somos tontos, pero no pasa nada. En estas cosas de Instagram y tal, bueno, vamos aprendiendo. ¿Se me ve bien? Sí, te oye perfectamente. Creo que a mí también, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a ir dando la bienvenida a la gente que se conecta. Voy a rogar perdón porque es mi primer directo en Instagram. He participado, pero como, ¿sabes? Actor, no como aquí haciéndolo todo yo, ¿sabes? Entonces, pues ya tenemos 4 personas, ya ha venido gente. Yo estoy aquí con el librillo. Pues nada, lo primero, Luis, o Luis, ¿cómo te llamo? Luis, Vale, es que yo soy de Madrid, ¿sabes? Entonces pero que si se te escapa el Luis, ningún problema tampoco. Pero sí, Luis, vamos respecto al título del libro, pues el nombre, pues Luis, sí, es el nombre que utilizo normalmente. Dime. Pues muchas gracias por primero someterte al directo y segundo por escribir el libraco que me ha gustado mucho, ¿vale? Las dos cosas. y bueno, pues voy a hacerle, a los que se van uniendo, voy a hacerle una serie de preguntas aquí a Luis y luego pues el que quiera pues puede hacer también su pregunta, porque pues bueno, pues como estamos haciendo en directo, yo normalmente los podcasts sí que van en crudo, van con fallos y todo, pero bueno, pues algunos se sorprende que no tengamos un oyente del podcast que diga esta tía de qué va, pues bueno, pues eso, vamos a hacer un poquito rock. Y lo primero que te quería preguntar es, aprovechando que Orsini estaba por aquí conectado, ¿cómo es que tú, teniendo Hermenaute, sacas novela con Orsini? Ahí te siguiente pregunta. Buena pregunta para comenzar. Bien, yo normalmente la ficción siempre me gusta ponerla en manos de un editor que haga su faena. En el caso de Hermenaut sí que es verdad que Paradoja en Renfield, que es mi anterior novela, sí que la publiqué bajo el sello Hermenaut, pero sobre todo porque tiene una cierta complicación en cuanto a la salida que podía tener comercial por el exceso de páginas. Es decir, estábamos hablando de una novela de 555 páginas y en ese sentido era complicado colocarla en un momento dado. Había la idea en aquel momento también de hacerla quizás en 2 o 3 partes, pero yo creo que si se hacía de esa manera perdía todo el sentido concreto y heterodoxo que tenía la novela. Con lo cual es de las pocas excepciones en cuanto a ficción que yo he hecho de publicarlo, que en este caso fue compañera Marta Torres la que hizo toda la faena de editor, porque claro, un material tuyo y más de características de ficción es muy difícil que controles, siempre se te pasarían cosas y además es un horror y es muy complicado publicarte a ti mismo y hacerlo con una profesionalidad evidente. Es la única excepción, ya digo. Mi primera novela, que es Columpio Negro, la editó en aquel momento Tyrannosaurus Books, que es una editorial que ahora ya no existe. Y, bueno, claramente yo, esta novela que es Lucificción, pues tenía ganas de sacarla con alguien con que yo me entendiese bien, con un editor con el que tuviese feeling, y quién mejor que Hugo Camacho, con el que ya nos conocíamos desde hace tiempo, y sobre todo porque cuando llegó a sus manos la novela le entusiasmó. Yo por mi parte también tenía muchísimas ganas de publicar algo con Orsini Press, porque aunque seamos compañeros en cuanto a editores, sí que es un sello que a mí me entusiasma a muchos niveles y para mí ya estar ahí entre los autores de Orsini es un auténtico lujo, ¿no? Con lo cual es que todo iba como muy rodado y sobre todo, claro, la clave es que la novela gustara a Orsini y yo creo que ahí nos encontramos en un
un paradigma de tipo de novela, de tipo de ficción en el que creo que encaja perfectamente en el sello y creo que da un punto plus diferente, pero que encaja perfectamente en el sello de Orcini Press. Yo es que soy muy fan de Orcini, ya lo saben, todo el dinero de mi sueldo va a esa editorial. O sea, es comida y libros de Orcini. Pero... Yo también toco un poco el ensayo y sobre todo cosas de cine. Sí que es cierto que en los libros de cine que nosotros como Hermenaut, de la editorial que yo llevo como director, sí que me es mucho más fácil, por ejemplo, publicar material o material en común de antologías mío propio en el tema del ensayo, porque el ensayo sí que es verdad que al final es muy particular y depende también de cada editorial, tiene su propia manera de darle ese toque personal, y ahí en el tema de ensayo sí que seguramente procuraré hacer cosas con mi propio sello, pero el tema de ficción siempre prefiero delegarlo a un profesional con otra mirada. Bueno, hablando de... Es que tengo un apuntador. Apuntador, ¿me puedes pasar el libro de folk horror, si eres tan amable? Sí. Para enseñar un ejemplo de lo que hacéis de ensayo. Está en el nuevo sitio de los libros. Es que hoy, aquí en el encierro, yo me dedico a trabajar y a ordenar la casa, cosa que nunca había hecho anteriormente. Pero bueno. Entonces, bueno, pues para que lo vean, a mí me ha sorprendido un montón el libro, todavía no le incalmiete como yo quería, pero la verdad, para que vean cómo editáis vosotros el tema de ensayo, que la verdad que está súper, es una chulada también. Cuando me lo lea ya haré la review, de momento no me ha dado tiempo. Pero bueno, este es un ejemplo de... Ahora tenéis uno también de el papel de la madre en el cine o algo de eso, ¿no? Ha pillado el dichoso coronavirus justo cuando el libro salía, que esto no le ha pasado a muchos compañeros, pero bueno, estamos ahí. Yo, claro, siempre digo un poco esa mentalidad de que cuando esto acabe, que acabará, tardará un poquito más seguramente de lo que estimamos, pero cuando acabe, estos libros que acaban de salir, y es el caso de Lucificción, tienen que tener una vida como si fueran novedad absolutamente en librerías. Y eso nos tenemos que concienciar todos muchísimo, porque hay muchos compañeros que acaban de publicar, y además que hay libros que están en ese limbo extraño del sí y el no, son novedad pero no acaban de poder llegar por las cuestiones que tenemos ahora de confinamiento, pero son libros que evidentemente tienen que vivir muchísimo más una vez acabe esto, desde luego. Sí, yo en la librería Pasajes me está esperando mi ejemplar de una bomba en mi interior que acababa de sacar Orcini y acababa de llegar a Pasajes cuando cerraba la librería. Digo, joder. Bueno, hay que seguir comprando esta mentalidad que digo yo un poco de preventa, ¿no? De alguna manera hay que seguir comprando estas novedades y, claro, habrá que esperar para ir a recogerlas a la librería, o en caso de las editoriales que también hacemos servicio online por nuestra tienda online, pues esperar a que también todo el tema de correos, etcétera, comience a funcionar con una cierta normalidad. Tenemos que tener una paciencia infinita. ¿Qué le vamos a hacer? Orcini sí que deja que se compren y luego los mandará cuando todo esto pase. ¿Cómo lo estáis gestionando vosotros? ¿De la misma manera o...? Sí, nosotros mantenemos abiertos los canales para que se pueda vender online, pero claro, evidentemente no es posible hacerlo físicamente. En el momento en que eso esté en marcha se puede hacer, porque Correos funcione, porque las empresas de envío funcionen, es cuando se podrán llevar los libros. De momento es esto, mentalidad de precompra, que digo yo, de preventa, vaya. Bueno, pues ya encaremos el diente a todo lo que viene, que lo tengo ahí, ay, que a ver si llega. Y vamos a centrarnos un poquito en Lucificción. Yo no había leído nada tuyo de ficción, ¿vale? Yo conozco el fanzine de Judex, de los libros que hacéis de ensayo, pero es la primera vez que me enfrentaba a tu ficción. He visto que además en Lectu estáis ofreciendo
trencadisas. Vale, te lo iba a decir bien, pero yo qué sé, cosas que han pasado. Y habla de la personalidad del personaje el mismo apellido, en cierto modo. Sí, gracias que por poner la nota aquí de página, porque yo lo desconocía el significado que tiene en catalán y claro, digo, vale, ya tiene este sentido. Y bueno, pues esta prota, que es una protagonista intensa, de amante del arte, de la literatura, pues sale un día de casa, la recoge un taxista y ahí se vuelve todo muy extraño y tiene que realizar una misión a través de un mundo al revés, pero que no está al revés, y en el cual se va encontrando un montón de personajes. ¿De dónde te viene a ti la inspiración para que Muriel baje, se meta en un taxi y aquello? Pues fíjate que yo tiro mucho de lo onírico y también reflexiono mucho, o sea, soy un obsesionado del tema de las puertas y los umbrales, ya desde mi primera novela ya esto lo voy fecundando en la manera en que puedo, ¿no? Me gusta mucho esto de las diferentes dimensiones, pero a un nivel muy de pensamiento y muy a nivel de creatividad. Con lo cual, tanto los portales, un poco las preguntas esenciales que nos podemos hacer, oye, que evidentemente qué hay después de la muerte, qué nos podemos encontrar, qué significan los sueños, estas preguntas un poco universales, muy freudianas, pues yo intento darles la vuelta y un poco explicar nuestras propias miserias desde ahí mismo y haciendo ese ejercicio, pues intentar explicarnos algunas cosas de nosotros mismos que desconocemos. Y en este caso, en el de Muriel Trencadissa, sí que quería incidir un poquito en el tema de la creatividad. Creo que en el fondo la novela es una reflexión sobre lo doloroso de escribir, sobre lo que para algunos escritores y escritoras es de complicado y el desgaste que implica y casi la redención que supone escribir. Para mí el marco de la fantasía oscura es un marco como podría haber sido otro cualquiera. Muriel Trencadissa es una escritora a todos los niveles, todo terreno, una persona que ha pasado por diferentes traumas en su vida, y aquí lo esencial es que prácticamente esa idea de traspaso, de muerte, de ir al más allá a través de un umbral, y ese limbo, bueno, con muchas connotaciones, evidentemente, a Caronte, a Dante, a toda la literatura un poquito universal, nos mete en ese marco de intentar reflexionar sobre el dolor de la escritura. Pero ¿cómo lo hace? A través de sus propios personajes, de una novela inacabada. Y entonces creo que una de las cosas divertidas del libro, creo que un poco frescas, y yo menos, sí que lo podía haber intuido en cierta literatura que me gusta. Por ejemplo, creo que tú me lo comentabas, Italo Calvino para mí está muy presente. Es un escritor que me encanta y que homenajes específicos a la literatura de Italo Calvino. No sé, me gustaba jugar un poquito con esto, porque a mí, por ejemplo, todo el tema de la fantasía oscura es que me interesa muy poco. No, es una literatura que a mí no me interesa demasiado. Pero sí creo que te permite desplegar unas herramientas interesantes para profundizar un poco más en cuestiones más universales. Por una parte, la novela aporta eso, que no deja de ser una aventura de fantasía oscura, con espadas, con conjuros, con brujos y tal, pero después hay una reflexión también, yo creo que muy interesante. La novela está en clave de pensamiento, en clave de intentar poner en solfa que la razón es muy importante, que la inteligencia es muy importante, que los valores de la ilustración son muy importantes, y un poco va al choque contra la idea de las religiones fundamentadas en esa idea monoteísta de Dios, y en este caso claramente me ha venir muy bien un ataque contra el catolicismo, incluso convirtiendo en villano a Saulo de Tarso, a San Pablo, que es el villano de la función, y me gusta jugar con esas variantes a muchos niveles, y esas puertas me permiten de alguna manera jugar eso, a través del elemento de ficción de la literatura, un poco de evasión, para hablar de cosas mucho más profundas. Hombre, a ver, está el personaje, es que ahora se me ha olvidado el nombre, el personaje que se va rompiendo. ¿Sabes? El personaje este que se va rompiendo, que lleva el carromato, que es que realmente el caballero este de Italo Calvino, ¿no? Que aparece un día, ¿sabes? Con medio cuerpo. Es muy el conde de Mellado, para entendernos, absolutamente el guiño está ahí. Pero fíjate que además es un personaje, estos dos alquimistas que se encuentra un poco Muriel, que van un poco a dueto, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la definición de este caballero que ya explico hago algunos apuntes del pasado que daría para un spin-off directamente para otra novela, este personaje de Ian de Kirchhoff, es un personaje que, por ejemplo,
ejemplo, es un personaje yazidí, es un personaje de cultura yazidí, que viene de Irán o de toda la zona esta, y es un personaje que tiene esos valores un poco, pues, muy diferentes, esos valores en que su dios es Melectaus, que sería un poco el parejo a Lucifer, para entendernos de alguna manera, y no deja de ser un personaje, un personaje de luz, un personaje de creencias, de ciencia. Entonces es que esto nos permite también ver muchas cosas. Ahora que estamos en un momento muy complicado, todos nosotros, en estos confinamientos que tenemos múltiples por el tema del coronavirus, pues esta novela viene a dar la razón a esto. Pues quien nos va a sacar de esto somos nosotros mismos, es nuestra inteligencia, es nuestra ciencia, es nuestra razón. De esto no nos va a sacar ningún dios. Y un poco esa esencia es la que me gusta a mí meter en mis historias, ese punto de luz, ese punto de iluminación, ese punto de crítica absoluta, siempre respetando las religiones, porque yo entiendo que las religiones hacen su función y sobre todo hacen que mucha gente que tiene miedo a la muerte y a otras muchas cosas viva mejor y viva más tranquila, y eso siempre se ha de respetar. Pero claro, no es mi caso, y en el punto crítico de esta novela y de otras, porque creo que también está muy en paradoja en Renfield Street, creo que la razón nos hace mucho mejores. Sí, no, la verdad, a mí me hizo gracia cómo todo está dando la vuelta, ¿sabes? Dije, esto, sobre todo dije, San Pablo, digo, esto, pero este hombre, ¿por qué? Digo, no puede ser, pero bueno. Y aquí te voy a enseñar aquí, porque el libro también tiene un mapita, para los que no lo hayan visto, y bueno, dime. Digo, el mapa de Zucker. Claro, yo hice este dibujo, hice el croquis, un poco, este es Manataverán, que es este mundo, universo paralelo donde van X gentes, que no puedo explicar el qué, porque si no haría un spoiler. Y es un mundo bisagra entre prácticamente el infierno y nuestra vida real, ¿no? Es un mundo limbo. El dibujo, ostras, si he dibujado, si te fijas bien y lo giras un poco, dices, si es Cataluña. El río del infierno, digo, esto es el Ebro, bueno, estas cosas que el subconsciente... Pues yo la había visto, pero ahora sí, No me di cuenta hasta mucho después, es increíble, pero es que seguramente son cosas del subconsciente. Es que pasa. Qué bueno. Y que ya me he distraído. También te dije por Twitter, pues que yo hablo a la gente mucho por Twitter, que no me lo pidan, que me había recordado mucho, yo es que soy de filología inglesa, pero también hispánica, y entonces me gusta a mí, me hace mucha gracia, entre comillas, la literatura medieval esta de Juan de Mena, ¿no? La que está ya casi en el Renacimiento. Y yo cuando lo estaba leyendo al principio, que le van a decir, pues tienes que llevar esto a tal sitio y no sé qué, y van conociendo a gente, yo dije, pero ¿esto qué son? ¿Las ruedas de fortuna? Y ahora... No sé si tú has tenido alguna vez eso en mente cuando lo has escrito o algo parecido, ¿sabes? O Dante, lo que es más conocido quizá, no sé. Muchas referencias. Antes he citado a Calvino, pero por ejemplo otro de mis referentes es Álvaro Cunqueiro. Todo este tema del tránsito con ese carro, evidentemente es las crónicas del Sochantre, que es uno de mis relatos favoritos de Cunqueiro, están ahí. Bien, yo entiendo que todos, además es que cualquier escritora que diga lo contrario miente. Nosotros, nadie de nosotros somos absolutamente originales. La gracia está en que con los referentes que manejamos podamos hacer cosas interesantes y podamos llegar a puntos de reflexión donde el autor, un poco que tú, no es que plagies, pero copias o haces homenaje, te permita una herramienta más para poder llegar a hilvanar un poco tu discurso. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que también todos tenemos que hacer un ejercicio de conciencia como escritores, decir, de ser un poco más humildes, ¿no? Es decir, bueno, no somos todos absolutamente cracks y todos vamos de aquí y de allá y cogemos referentes de aquí y de allá. La gracia es cómo lo hacemos. Yo, como te digo, que también un poco la literatura de evasión que he consumido, y he consumido mucho, pues en un momento dado la entiendo y es un disfrute, pero no es lo que yo pretendo. Lo que yo pretendo es hablar de cosas un pelín más profundas y más críticas, pero sí, en un contexto en que todo esto tenga cabida en una novela divertida y disfrutable. A mí me gusta mucho el género de aventuras, pero creo
aventuras, por ejemplo, que también está implícito en Lucificción y lo está en Paradoja en Renfield Street, permite un arco de level donde tú puedes permitir también explicar ciertas transformaciones a un nivel espiritual, mental, etcétera. Sin parecer muy hippie, creo que esto le viene muy bien a una novela que tiene esa connotación esotérica o de terror, porque en el fondo, como en la literatura, por ejemplo, de Yeats, hay ese punto de aprendizaje y prácticamente pues, siempre hay el maestro, hay el alumno y hay diferentes niveles de aprendizaje. Y a mí me gusta que ese nivel de aprendizaje se vea en los personajes, lo intuya el lector, y a mí como escritor me gusta también ponerme ahí también a dar la brasa con lo mío, ¿no? Y con mis rollos en este sentido un poco más esotéricos. Denis se ha dicho muchas veces, no equivocadamente, hay una literatura muy críptica, muy hermética y muy a nivel esotérica y con muchos nombres raros y con muchas cosas así un poco como demasiado culturetas. Bueno, es que un poco es la esencia de lo que me gusta y de hecho procuro hacerlo amable. Creo que lo hago amable. No creo que yo tenga una virtud súper especial como escritor, pero sí que creo que tengo ese punto didáctico, ¿no? En el que intento que ciertas claves que pueden parecer muy herméticas o muy raras, jolín, sean divertidas y sean disfrutables. Y esta mezcla entre la literatura más culta y entre la literatura de evasión es el camino intermedio que a mí me vuelve loco y a mí me gusta estudiar. Pero sí, la verdad, a ver, es densa porque tiene sus cosas, ¿no? Como ya hemos comentado, pero la verdad es que a mí el viaje en carromato me estaba viendo muchísimo de ella cómo reacciona ante todo lo que está pasando y los dos acompañantes que tienen que son geniales. O sea, que decirte, las reacciones que tienen son cada vez muy locas, aunque bueno, la misión es profundísima. Quiero decirte, que la verdad que están bien hechas. O sea, a mí me estaba haciendo mucha gracia el viaje en el cual se meten. O sea, es muy de aventura. Quiero decirte, no sé si... Y ese elemento de lo descontextualizado es lo que a mí me interesa. Estamos hablando de una escritora hiperculta que viene de la década de los 90, que ha escrito un poco de todo, pero sobre todo aspira a hacer gran literatura que yo de peso, y se encuentra que ese punto de tránsito a otro mundo se encuentra en las novelas que ella odia, es decir, en estas novelas donde hay espadas, barro, conjuros y nada es controlable. Creo que hay una reflexión muy irónica de la propia protagonista que dice en un momento, ¿por qué no me dio a mí por escribir ciencia ficción así, space opera y cosas de este tipo? Ahora estaría seguramente viviendo un tránsito en un mundo mucho más divertido y en esta cosa tan cochambrosa, ¿no? Que huele un poco al Señor de los Anillos, a abono y a caca de caballo, para entendernos. Y esto creo que es la gracia. Sí, hay un momento muy bueno en el cual le dice, no sé qué le estaba diciendo el que le lleva por el costurero, y dice, pues no sé, está esta persona, usted que es escritora, pues piense a ver quién puede ser, o invénteselo, yo qué sé. Entonces ella se hace ahí como un cuadro suyo propio que me hizo mucha gracia, que es como, sí, puede verse así, sí. A ver, a mí me gusta mucho meter ese punto de ironía y creo que también hay parte de comedia que le va muy bien. Ahí en el fondo las novelas tienen que tener un poco de todo, tienen que tener ese punto terrorífico, tienen que tener ese punto de suspense, de aventuras. A mí estas hibridaciones me gustan muchísimo, pero para mí también es muy clave el sentido del humor. Yo creo que los personajes que con un sentido del humor fino y bien desvanado, creo que ganan muchísimo y sobre todo roban más rápido el corazón del lector y de la lectora, ¿no? Y eso a mí me interesa mucho. Y me gusta mucho trabajar los personajes a diferentes niveles, a niveles emocionales diferentes. Normalmente una de las cosas, esto me pasa a veces también cuando hablo con mis alumnos en los talleres de escritura y tal, hablamos de que una novela se ha de distinguir siempre porque sus personajes tengan todo el arco de posibilidades, un poco de emociones, ¿no? Estos personajes monotemáticos de un único perfil, uniperfilares, para decirlo de alguna manera, suelen ser muy aburridos. A mí no me gustan. Me gustan estos cambios, me gusta la imprevisibilidad de los personajes. Y creo que eso también está en la chispa de los diálogos, que es algo que me gusta trabajar bastante, y en fin, un poquito todo. Es la esencia de cómo me gusta a mí construir las historias. Por cierto, que has comentado también el tema del costurero. Dice, bueno, es que esto también viene un poquito de mi fascinación por las cajas cerradas y donde no hay nada dentro, ¿no? Yo desde pequeño ya estaba muy obsesionado por los costureros de mi madre y de la abuela y tal, y creía yo realmente que ahí dentro había más mundo de lo que aparentaba, entre hilos y alfileres, etcétera y tal, ¿no? Y un poco esas ideas también de regresión freudiana, si vuelvo un poco a hacer,
gusta jugar con eso, me gusta jugar a romper las reglas. Y creo que quien se lea Lucificción ahí no se va a aburrir en absoluto. Siempre va a encontrar un punto divertido, un punto que nos esperaba segurísimo. A ver, yo puedo ser peor o mejor escribiendo, pero desde luego no soy previsible, eso está claro. No sé si alguien que esté conectado tiene alguna pregunta, porque luego resulta que han estado comentando, pues yo sí veía Cataluña, ¿sabes? Ahora la gente ya se lo hemos dicho y ya la ve todo el mundo, pero en fin. ¿Qué estás leyendo tú ahora, aquí en este tiempo de confinamiento? ¿En qué estás? Estoy leyendo muchísima documentación y estoy en trabajo un poquito de pesquisas. Y estoy, ahora mismo, justamente estaba muy perdido por el mundo maya y tal. Y hasta ahí puedo leer. Yo leo muchísimo ensayo de todo tipo. Mucho cine, ensayo de cine también. El cine es algo que me apasiona, como sé quien me conoce. De hecho, llevo años escribiendo sobre cine. Y así a nivel de novela, reconozco que estaba un poco parado. No estaba leyendo un par de cómics por ahí. Pero ahora está, bueno, es que entre la faena y en que estoy muy metido en el tema de preparación del ensayo, que estoy ya ahí a punto de rematarlo, ahí como pueda, estoy mucho con tema ensayo últimamente. Reconozco que no estoy, me da temporadas. Realmente yo siempre leo mucho más ensayo que ficción, generalmente. También pasa una cosa, que es que como el trabajo de editor hace que tengas que leer mucha ficción también, y a veces la vía de escape es más el mundo del ensayo, ¿no? Pero bueno, no sé. Y sobre todo también vuelvo mucho a clásicos. Me gusta volver mucho a los clásicos. O siempre hay algún clásico que me he dejado por ahí por el camino y también me gusta echarle un ojo. No sé. Y es que has dicho que como editor lees mucho, supongo que cosas de calidad y cosas no de tan calidad. Pues como todos los testigos, esto es como cualquier otro oficio. Hay cosas buenas y cosas que no tan buenas, digamos, ahí, pero bueno, eso lo aprendes un poco. ¿Vas a seguir expandiendo un poquito el universo de Lucificción? Esos personajes que se quedan ahí un poco y dices, ¿quiero saber más o no? Yo hay un personaje que sale muy puntualmente en la novela, que es Oswald Jesper, que es el sindicato de la pervivencia, que es este sindicato de ese caos de limbo después de la muerte y tal, que es un personaje extrañísimo y tal. Es un personaje al que le tengo muchas ganas, no quizás para hacer una novela sobre él, pero sí que es cierto que ahora que estoy, por ejemplo, planificando una nueva novela, planificándola únicamente, todavía no me he puesto a escribirla, me gusta mucho planificar un poquito, al menos más de la mitad de la historia que tienes que hacer, y es un consejo que doy siempre, planificar como mínimo la mitad de la novela en la que te vas a poner. Ese es un personaje que seguramente recuperaré en algún momento. Sí, es un personaje que me interesa. Claro, también tienes el personaje de Iran de Kifi, es un personaje también que tiene muchas posibilidades, pero de todo no está planteado. A ver si esto funcionará muy bien, yo no descarto. Pero además es que yo un poquito, me gusta eso que también hace mucho Mar Pastó, que es que las novelas son entre unas y otras vasos comunicantes. Y esta, por ejemplo, es muy deudora o tiene algunos elementos que vienen ya de la novela anterior. Y eso es una cosa que me gusta mucho hacer. De tanto en tanto, recuperar un personaje e introducirlo en el nuevo elemento y en la nueva novela. Ya te digo, ya he dado una pista muy importante. Oswald Jesper es un personaje que me encanta. Para mí lo tiene todo. Sí. Que luego le tomar. Genial. Bueno, pues como ha ido entrando gente, vamos a recordar que el libro lo ha editado Cinipec, que seguro que ya lo saben, pero yo se lo cuento igualmente. Y que bueno, que ahora lo pueden pedir online, pero que cuando pase nuestra crisis, nuestros virus, pues les va a llegar. A mí me mola porque siempre trae los libros están en su marcapáginas del libro y eso me gusta. Una muy sugerente y es muy bonita también, por cierto. Aquí Matthew hizo un trabajo excelente y además es que también tiene una de mis obsesiones mentales, que son las catedrales, se me han obsesionado muchísimo, sobre todo las plantas de las catedrales. No sé si hay gente que no se ha fijado quizás muy bien en la cubierta, las de fijar un poco con detalle, con un poquito de lupa, y verás que este entramado muy de costurero también en cierto modo, que tiene mucho que ver con una idea central que hay en la novela, que es esta pasión por las catedrales, y si pueden ser invertidas, pues mucho mejor. Hombre, ya nos diste tú en las directrices en el Facebook de que la chapa, que ahora no sé dónde está,
es directo, gracias por conectaros. ¿Tiene alguna pregunta para Just? Ya que lo tenemos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis saber sobre Lucificción? ¿Sobre la editorial? No sé, sobre el tiempo, la primavera. Estamos aquí para responderos. A mí cada vez que digo a alguien tiene una pregunta me da miedo porque hay gente que sale con cosas muy locas, pero Derrit nos dice ok. ¿Eso es que tienes una pregunta o...? No, yo es que quería hacer una puntualización también. Dinos. ¿Me oye, no? ¿Se me oye bien? Sí, sí. No, sí. Claro, claramente yo esto también lo hablé mucho con Hugo Camacho. Es decir, el tema del trasfondo un poquito de lo que explicaba sobre la filosofía que hay bajo la novela, que hay claves y evidentemente que está bien y que hay que saber verlas, pero yo creo que son bastante evidentes si te fijas, es el tema del luciferismo, que para mí es una cosa que me apasiona y es un poquito, también hay que separar absolutamente esto, o sea, el gnosticismo un poquito del luciferino no tiene nada que ver con el satanismo, es una cosa totalmente diferente y totalmente ajena, ¿no? Y entonces que esto también está muy bien, que la gente detecte aquí ciertas ideas. Me he dado pistas antes con el tema de la razón y la luz y de este estado mental un poco positivo y creativo. Bueno, separar un poco que no estamos delante de una novela satánica, primero porque yo no soy satánico, pero en cambio con el tema del luciferismo sí que me siento mucho más cercano. Tenemos una pregunta, a ver si tu novela fuera un gato, ¿qué carácter tendría? ¿Sería sombría, activa o relajada? Pues mira, como mi gata, Mina, que es una gata negra preciosa y tiene un carácter muy calmado, muy tranquilo, pero a veces tiene como conatos de irascibilidad y de mala leche, cosa que me encanta porque quiere decir que tiene mucha personalidad y tiene mucha dignidad como ser, ¿no? Y entonces, claro, los animales a veces los tratamos un poco como si fueran nuestros peluches, porque tengo un gato que sí es muy peluche, que es Andy, que este sí se deja hacer todo prácticamente, pero mi gata, Mina, es una gata mucho más digna, mucha más personalidad, entonces ella te marca un poco el contacto, ¿no? Yo creo que esta novela, podría mirarse perfectamente en mi gata, porque no, sí, es una posibilidad. Me encantan los gatos, por cierto, no hace falta ni que lo diga, tengo unos gatos preciosos. Tenemos otra pregunta. ¿Estudiaste historia del arte o el gusto de las plantas de las catedrales es autodidacta? Es autodidacta, yo no estudié historia del arte, lo que pasa es que me gusta picar de aquí y allá, soy un curioso visceral y, en fin, me interesan muchos campos, me interesa el arte, me interesa la arqueología muchísimo, me interesa la historia, pues me interesan estas cosas de rata y biblioteca total, de salir poco de casa y tal, aunque me gusta salir mucho, pero bueno, los ratos que estoy en casa aprovecho mucho para mis pasiones. Soy muy alma de museo, me gusta pasearme mucho por los museos y viajar, me encanta viajar. Y es que siempre pienso en esto, desde el día que nos muramos, la gente que va a viajar, ¿a dónde va a ir? ¿No? No tendrá ciertos referentes. Esto también me gusta ponerlo mucho casi como idea central de la literatura y de las novelas de ficción. Es decir, el tema de los mapas mentales, un poco que te creas ahí, cuando tú viajas y recorres mundo, por poco que puedas hacerlo, a veces no hace falta que tengas que ir a Asia y tal, puedes recorrer Europa tranquilamente o puedes incluso en tu propio país descubrir muchos rincones, creo que es interesante y hay cosas para ver siempre muy interesantes. Pero creo que ese mapa mental a mí en mi caso es muy necesario, para mí es mi medicina, me gusta mucho viajar y si no puedo viajar, me gusta mucho especular con viajar, es decir, hay una cosa que quizás mejor que viajar, es prepararte el viaje al dedillo, es decir, y ver prácticamente todos los museos y lo que vas a ir a ver antes de verlo. Esto es como un cierto programa que había que metían hace muchos años británico en que el presentador preparaba el viaje tan bien, tan al detalle, que al final era prácticamente materia ya vivida. Y entonces yo decidía no viajar. Decía, bueno, ya total. Es verdad. ¿Qué programa era ese? Era una cosa muy rara, sí. Un poco esto también, es decir, es especular con mil cosas, tener unas vivencias bestiales y luego después decir, pues ya está, pues ya he viajado, ya le vamos
ya según has ido hablando digo, uy, que te lo saque un freak de esto, que a mí también me mola, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, en la ficción que está muy presente ese tránsito que yo hablaba, sobre todo no quiero explicar demasiadas cosas porque si no puedo destrozar algunos elementos de la novela. También ciertos viajes que hice relativamente hace pocos años me resultó muy inspirador la idea de las necrópolis, es decir, las necrópolis que prácticamente son ciudades paralelas a las propias ciudades, ¿no? Y esto desde el tiempo prácticamente de los etruscos, ves que hay la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, y esa constante en muchos sitios de Europa, por ejemplo, hay que irse más lejos, puedes encontrar que el sistema continuó durante siglos igual, ¿no? Es decir, la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Y esa ciudad de los muertos laberíntica que puedes encontrar en algunos preciosos cementerios europeos, por ejemplo en Bolonia, creo que son una materia literaria exquisita y fantástica. Y sobre todo el que es un poco fan de la literatura de terror, pero no terror más evidente, sino terror sugestivo, ese terror un poco mental, ese terror intangible. No me gusta decir la palabra lo de graciano porque creo que está un poquito sobado ya, pero sí, un poquito podría ir por ahí, pues creo que todos, esa mirada que podemos tener todos cuando viajamos o cuando vamos a un pueblo aquí al lado, siempre es muy interesante. Y para mí casi todo es materia literaria. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo este verano me fui a Barcelona y lo flipé, o sea, tampoco, ¿sabes? No me fui muy lejos y yo estoy contenta, me gustó mucho, no había estado nunca, está mal que lo diga. Tienen cosas bestiales, yo en Madrid también hay cosas que descubrí alucinantes, pero todas las ciudades tienen cosas bestiales y todas las ciudades tienen una intraciudad dentro de la propia ciudad, y ahí hay que escarbar mucho como observador cuando viajas y cuando te mueves por otras ciudades, creo que está muy bien. Dime si encima tienes algún anfitrión que te puede llevar a sitios un poco exclusivos, sitios fuera de circuito, pero que te van a dar una vidilla bestial, siempre es muy interesante. Es que la próxima vez que vaya a Barcelona tengo un anfitrión de estos de psicogeografía que yo estoy deseando ir, ¿sabes? Solo por vivir la experiencia. Yo llevo el paraguas o algo, yo me apunto seguro. También, te dejamos. Es una persona también muy intensa, ¿sabes? Tenemos otra pregunta. Si hiciesen peli de lucificción, ¿qué director debería ponerse tras la cámara? Buena pregunta. Yo creo que en estos casos, más que el director, el guionista es la clave. Y yo creo que todo el mundo que especula con la idea de que alguna de sus novelas llegue algún día a la gran pantalla, le preocupa mucho más la idea del guión que la idea de la producción a un nivel de director y tal. No sé, yo es que tengo muchísimos directores que me encantan y que priorizo muchísimo, pero claro, reconozco que por la materia que yo trato, pues no sé, cualquier personaje tipo del Toro podría hacer una buena faena al respecto, ¿por qué no? Guillermo del Toro, ¿por qué no? O el de Midsommar mejor, ¿no? Que es más... Antes que Ari Aster, prefiero a Jordan Peele, Aldeas, por ejemplo. Me parece un director mucho más interesante que Ari Aster. Y aquí ya tenemos el debate un poco cinéfilos. Me gustó mucho Midsommar, pero en cambio soy muy crítico con Hereditary. Creo que es una película que inconscientemente le salió una comedia, y creo que precisamente esa variante la mejora muchísimo en Midsommar, donde él es plenamente consciente de que está haciendo una comedia de terror. Y eso hace que la película funcione mucho mejor a todos los niveles. En el caso de Hereditary, fue una película que tiene una intención y está muy bien hecha, y tiene unos parámetros en cuanto al fondo terrorífico y unos recursos fuera de lugar, pero lo que es la base de lo que tiene que ser una película en ese sentido fantástica le falla, es decir, acaba siendo una autoparodia de la propia película de sí misma, ¿no? De que eso le fallaba mucho en su primera película, y creo que Midsommar lo arregla, y creo que es una película mucho más disfrutable. Y por fin él se da cuenta de que tiene ese perfil más Polanski juguetón, ¿vale? Y ahí es más consciente. De todas maneras, ahí hasta tiene unas ínfulas por dentro bastante importantes. Por ejemplo, Jordan Peele me parecería mucho más interesante. A ver, has dicho Polanski y juguetón, y yo eso no sé cómo lo vamos a interpretar. El baile de los vampiros. Estaba pensando en el baile de los vampiros, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y es
siga los cánones más virtuosos de la Hammer Films, pero a la vez es una película que es una comedia y que es divertidísima. Y esa imitación entre comedia y terror tan bien hecha me parece increíble. Y hay muy pocas películas que funcionan a ese nivel. Eso sí que es complicado de hacer, más que una película de puro terror. Y no sé si hay más preguntas. Estamos respondiendo aquí ya a todo muy loco. ¿Alguna pregunta más? Los que estáis conectados, estamos perdiendo ya followers, ya la gente. No tenemos más preguntas. El confinamiento también lleva su estrés. Es la gente la de películas y series que llevan al cuerpo. Sí, yo me ha dado por leer, bueno, por trabajar y por leer más que por ver pelis, porque acabo tan cansada que me pongo una peli y me acabo durmiendo. Oye, es que me he acostumbrado a ver cine por la mañana. Me gusta mucho ver, bueno, también por los pases de prensa y tal, me gusta mucho ver cine por la mañana. Yo sé que es verdad, ahora me tienes en un momento mental ya como muy fatal. Yo a partir de las 7 de la tarde ya comienzo a no ser persona, ya ser como una especie de trapo viejo. Soy de los que madrugan bastante, me levanto muy temprano a hacer mis cositas, a escribir, a especular con mis mundos y estas cosas. Y soy de los que caen pronto por la noche, a no ser que me vaya de fiesta, evidentemente. Ya es totalmente diferente, pero normalmente madrugo y hacia las 7 ya sí me he metido mucha caña en cosas que tengo que hacer, ya después ya la cabeza me da poco de sí. Sí, normal. Bueno, pues si no hay más preguntas, dime. Perfectamente, vamos. He hecho una siesta. Bien. Que hay que rehidratarse del sueño. Pues bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dejar aquí el directo. Voy a intentar subir esto a YouTube. A ver, con paciencia, que bastante que le he dado al botón directo a la primera. Para conectar, ya no me quiero poner en tu cara para subirlo en YouTube. Tómatelo con calma. Bueno, aquí nos dicen que ya estarán preguntas cuando se lean la novela. Yo de verdad la recomiendo porque me ha sorprendido mucho. No, de verdad que no conocía nada de tu ficción y me ha gustado. Yo me he enamorado de muy bien y me lo he pasado súper bien leyéndola, si te digo la verdad. Aquí en Metro de Madrid, cuando podíamos salir de casa. Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias por someterte a este experimento. Muchísimas gracias a ti, Elena. Y claro, en todo caso también, yo particularmente deseando hacer una presentación, es que este coitus interruptus en el que vivimos con todo esto, también estará muy bien y me gustará también hacer alguna presentación, a ver cuántas puedo hacer, pero también me gustaría formular una presentación en que no fuera solo hablar de la novela, sino de estas cositas un poco que hemos apuntado, ¿no? De estas un poco, estos niveles de pensamiento, del luciferismo, de diferentes culturas sincréticas y un poquito de todo este mundo que creo que también está muy bien. También hace que la novela sea más, bueno, que brille más en cierto momento. Pero brillar ha quedado bien ahí. Tenemos una última pregunta de un rezagado. ¿Escuchaste algún tipo de música mientras escribías la novela? Sí. Y de hecho tengo preparado, bueno, está en manos de Hugo, tengo preparado un montón de caña y bestial. Yo normalmente cuando escribo escucho mucho, me gusta mucho la música stoner. Me gusta la caña. Me gusta mucho este tipo de grupos. Sí que vengo de un pasado entre metalero, gótico, así de esa manera, y me gustan mucho, sí que seas fan de The Cure y estas cosas, y de ciertos grupos y tal, pero sí que en los últimos años me ha dado mucho por el stoner rock, el desert rock, y toda esta movida que es lo que más escucho. Y normalmente cuando estoy especulando, es lo que me mola, Hay una lista por ahí que tiene Hugo, darle caña, que la subo a una lista de YouTube con todos mis temas ahí que me han acompañado en la novela, y yo creo que eso, cuando él lo tenga bien, saldrá por ahí para disfrutar. En todo caso, eso es música cañera, pues no es nada en plan bandas sonoras y tal. Las bandas sonoras me gustan, las bandas sonoras, por ejemplo, de cine me gusta mucho escucharlas, pero cuando estoy relajado, no cuando estoy en ítems de creatividad. Porque si en ítems de creatividad, el cerebro me pide ruido. Bueno, pues yo como gran fan de Q's, que no puedo pasar un día sin escucharlos, ya, y de Fumanchu y esas cosas, ya soy más fan tuya todavía, ya sin esto, ya más. Cuando vaya para Madrid, a ver si me llevas algunos garitos y tal, donde pinche música así un poquito. Mira, fíjate, ahora de los pocos viajes que pude hacer hace poco,
estuve en Atenas. Joder, en Atenas hay una movida de este palo en plan stoner, pero de circuito, de conciertos en directo en toda la capital, increíble. O sea, me lo pasé, pero realmente bomba. O sea, hay un mogollón de grupos a descubrir del palo stoner rock. Bueno, me lo pasé muy bien, la verdad. Por eso, a ver si en Madrid me llevas algunos garitos ahí guays. En Madrid que está todo un poco muerto, pero encontramos algo. Seguro. Pues nada, Luis, millones de gracias. Un placer. Otro día, cuando salga otro libro ya hablamos otra vez. Yo tengo pendiente el folk horror, próximamente, review. Gracias a tope, sí. Y bueno, más déjame que diga que como lo tuve por prensa, lo voy a sortear en el Patreon, o sea que también atento.